Ok, chicas, chicos, ahora en el pasado video vimos como una generalidad de lo que era el nivel de confianza y cómo se calcula el tamaño de muestra. En este vamos a entrar al tema de inferencia estadística como tal, ya profundizar en ese tema. Entonces, lo primero que vamos a ver, un recordatorio, existe el valor poblacional, que nunca vamos a saber cuál es ese valor porque no podemos hacer censos, o podríamos hacer un censo, pero son muy caros. Y tenemos el valor muestral, que es el valor que asumimos o que asume una variable en una muestra. Generalmente lo que a nosotros nos interesa son promedios, proporciones, pero también puede ser la media, la desviación estándar, la moda, los cuartiles, los percentiles, etc. Pero a mí generalmente me va a interesar la proporción o el promedio, o el porcentaje, digamos, una proporción en porcentaje. Recordemos lo que es un sesgo. El sesgo es igual al valor poblacional menos el valor muestral. Yo quiero que este sesgo, por lo menos el sesgo debido a la muestra, el sesgo o el error muestral, sea lo más bajo posible, pero no solo es esto, o sea, hay otros sesgos de medición, de cobertura, de selección, etc. Volvamos acá un momento. El valor muestral y el valor poblacional nos interesa de una variable en específico. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en el promedio de edad de la población, lo que vimos la clase pasada sincrónica en R, que era 40 punto algo. Yo puedo estar interesado en ese valor, o en la proporción, o en el porcentaje de personas que perdieron su trabajo en los últimos 5 meses a consecuencia de la pandemia, o el porcentaje de personas que fueron a votar, en enero de 2018 nos interesaba el porcentaje, la proporción de personas que iba a votar de una u otra forma. Eso es lo que a mí me interesa, porcentajes, proporciones o promedios. La nota de Carlos Alvarado en este momento. Pero realmente a mí no me interesa el valor de la muestra. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy pensando en la votación, el voto, a mí no me interesa eh, cómo van a votar 1.200 personas, porque 1.200 personas no me definen una elección. A mí lo que me interesa saber es cómo va a votar la población. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? De mi muestra, de esas 1.200 personas, 2.000 personas, 800 personas, de mi muestra, que es un grupito de la población, yo quiero aproximar el valor de la población. Entonces, yo tengo aquí la muestra, aquí la población, yo lo que quiero es que a partir de acá, saber cómo se comporta esto. Eso es una muestra representativa, lo que vimos antes. Pero entonces, ¿a mí qué es lo que me interesa realmente? A mí lo que me interesa es, a partir de un valor muestral, puede ser un promedio, un porcentaje, estimar el valor de la población, inferir el valor de la población o generalizar ese valor de la muestra a toda la población. ¿De qué forma puedo hacer yo para generalizar o inferir ese valor de la muestra a la población? Asegurarme que este proceso de muestreo que tengo yo acá haya sido hecho de forma aleatoria. Si no fue hecho de forma aleatoria, yo no puedo hacer este proceso. ¿Por qué? Porque la muestra no es representativa. Para yo poder hacer esto, de que de mi muestra paso a mi población, yo tengo que haber usado un método aleatorio. Si no fue un método aleatorio, si mi muestra no es representativa, yo no puedo inferir a la población. Ese proceso de inferir o de estimar el valor poblacional a partir de la muestra es lo que vamos a llamar inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? La inferencia estadística es que yo tengo un porcentaje de confianza de que mi muestra, de que el valor obtenido en la muestra es similar o muy similar al de la población. Eso es lo que busca la inferencia estadística, es decir, estimar. A mí no me interesaba decir que el 40% de mi muestra o que el 30% de mi muestra iba a votar o que en su momento creo que fue el 14%. A mí no me interesaba decir que el 14% de mi muestra iba a votar por Carlos Alvarado o el 17% de mi muestra iba a votar por Fabricio Alvarado. A mí me interesa decir que aproximadamente
el 17% de la población iba a votar por Fabricio Alvarado. A mí no me interesa, a mí, las encuestas del INEC, a las encuestas del INEC no les importa decir que el 25% de la muestra no tiene empleo. Eso no le interesa al INEC y no le interesa a nadie. ¿Qué es lo que interesa? Lo que interesa es decir que el 25% de la población costarricense perdió su empleo. Ahí es donde está el eje central de la inferencia. Que de mi muestra yo pueda inferir el valor de la población. ¿Estoy seguro? No. Hay incertidumbre. ¿Cómo trabajo la incertidumbre? Con probabilidad. Ya los métodos estadísticos ya nos dicen que el 95%, si yo digo que el 95% de confianza, quiere decir que tengo un 95% de seguridad, que estoy seguro que de 95 muestras que podría haber obtenido con ese tamaño muestras, o perdón, de 100 muestras que puedo haber obtenido con ese tamaño muestra, 95 están buenas. Entonces tengo mucha probabilidad. Recordemos cuando es probabilidad, si una probabilidad es alta, yo estoy muy seguro, entonces como estoy muy seguro, apuesto. Entonces yo puedo apostar a que esa muestra es buena. ¿Tengo completa certidumbre o completa seguridad? No. ¿Cuánta? 95. ¿Es muy alta? Todo bien. Si la muestra es correcta o es representativa, mejor dicho, vamos a poder estimar el valor poblacional de la mejor manera y aproximarnos lo más posible al valor poblacional a partir de la muestra. Esto significa reducir al máximo el sesgo. Es decir, que esta diferencia entre, yo lo que quiero es que esta diferencia entre valor poblacional menos valor muestral sea lo más pequeñita posible. Es decir, que este valor poblacional sea muy parecido a este. Si este vale 100 y este vale 99, mi sesgo va a ser de 1. Entonces, es un buen sesgo, o sea, es un sesgo pequeñito. Pero si el valor poblacional vale 100 y el valor muestral vale 20, en una nota, por ejemplo, de 0 a 100, el sesgo es de 80, altísimo. Eso quiere decir que mi muestra no sirve o no sirvió para esta variable en específico. El sesgo nunca va a ser de 0, pero podemos estimarlo también mediante el uso de lo que vamos a llamar intervalos de confianza. Yo nunca, 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 nunca voy a estar segura que cuánto vale el sesgo. O sea, yo nunca voy a saber cuánto vale el sesgo, nunca. Pero puedo estimarlo. O sea, puedo asegurar, puedo aproximarme a ese valor del sesgo mediante el intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es un intervalo. Ustedes saben, un intervalo quiere decir que va de tanto a tanto. O sea, yo no doy un valor, lo que se conoce como un valor puntual. Yo no digo, el porcentaje de personas que han perdido empleo en Costa Rica es 25, porque yo no estoy 100% seguro de ese valor. Yo digo, el porcentaje de desempleo en Costa Rica está entre un 24 y un 26%, por ejemplo. No sé cuánto es el intervalo de confianza, pero yo lo puedo decir así. Está entre un 25 o entre un 24 y un 26%. Es decir, el margen de error es de 1. Ya vamos a ver qué es margen de error. Eso es una forma de llamarlo el margen de error, otra es error estándar. Pero eso es importante. Entonces, eso es el intervalo de confianza. Usted, yo creo que cuando han visto encuestas dice el margen de error es de tanto. Hay que tener cuidado. Una encuesta no tiene un margen de error. Una encuesta tiene muchos márgenes de errores. Depende de cada variable. Cada variable tiene su propio margen de error. Que eso dice por dónde puede estar mi valor poblacional. Pero veamos esto. En general, vamos a usar esta fórmula. X más menos Z de alfa medios. Vean que aquí vuelve a aparecer el Z, que el Z es el 1.96, que ya hemos trabajado, por desviación estándar entre la raíz de n. Entonces, vean que en este caso vamos a trabajar para medias. Nosotros solo vamos a trabajar para medias y proporciones. Se puede trabajar para medias, modas, medianas, proporciones, percentiles, moda, coeficiente de variación, etc. Nosotros solo vamos a trabajar con promedios y con proporciones. Entonces, vean cómo lo hacemos. X, que es el valor del promedio, más menos. Quiere decir más menos, ya casi lo vemos. O sea, en uno lo sumo y en otro lo resto. Nada más. Z de alfa medios por la desviación estándar entre la raíz del
el tamaño de muestra. N minúscula. Aquí no sé por qué me la puse en mayúscula, pero aquí es N minúscula. Un ejemplo. Si ustedes recuerdan, la clase pasada nosotros hicimos esto. Nosotros vimos, hicimos un cálculo del tamaño de muestra para tamaño de muestra, no, el promedio de la edad de las personas en la encuesta del 7 de abril. Entonces dijimos que el promedio de edad era 40.09 años. La desviación estándar 14.34 años. El N, o sea, el tamaño muestra era 1040 y el Z de alfa medios es 1.96. Este siempre vamos a usar para efectos del curso el 1.96. Entonces, sustituyo esta fórmula que tengo acá con mis valores. Entonces, X barra. Recuerden que X barra siempre va a ser promedio. Entonces, X barra más menos 1.96 por 14.34, que es la desviación estándar, dividido entre la raíz de 1040. Y esto ya lo divido en un límite inferior, que es este de acá, y en un límite superior, que es este de acá. Entonces tengo 40.09 menos 0.8715, me da límite inferior. 40.09 más, vean que eso quiere decir el más menos, más 0.8719. Ah, miren, aquí dice al revés, dice mal. Creo que en todo caso era 8915. No importa, 8915 da. 40.09 más 8715. Saben que tengo que restarle y sumarle lo mismo. Aquí es 8715, límite superior. Pero entonces, este es el valor de, este es mi intervalo de confianza. Entonces, yo ya no digo, la edad promedio de los costarricenses y las costarricenses que pueden votar es 40.09. No. Yo ya voy a decir, la edad promedio de las personas votantes en Costa Rica está contenida en el intervalo que va de 39.22 años a 40.96 años, con una confianza 95%. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Porque yo no sé cuál es el valor poblacional, pero puedo estar 95% seguro de que mi valor poblacional está contenido en ese intervalo. Uno nunca, y el valor poblacional, recuerden, el valor poblacional existe, está ahí, es un número exacto, no cambia, es un número estático, no es una variable, es un número que está ahí, punto, no cambia. Yo no sé cuál es ese número, entonces doy un intervalo y digo, está ahí, ¿dónde? No sé. Un error que uno comete mucho cuando interpreta intervalos de confianza es decir, la edad promedio del costarricense está entre 39 y 40, entre 39.22 años y 40.96. Intuitivamente uno piensa que es lo mismo, pero no, porque si ustedes dicen está entre, es un número que oscila, que cambia, que puede estar aquí, que está moviéndose así. No, es un número exacto. Entonces por eso decimos está contenido. Y eso es muy importante. Todas las interpretaciones que ustedes hagan tienen que decir la edad promedio, la nota promedio, el porcentaje, no, el porcentaje no, el porcentaje lo vemos ahorita, la calificación promedio, la confianza promedio, etcétera. Cualquier promedio está contenido en el intervalo que va. Pueden decir, está contenido entre 39.22 y 40.96. Por eso está bien. Pueden decir, la edad promedio de las personas votantes en Costa Rica está contenida entre 39.22 y 40.96. Está bien, así lo pueden decir para simplificar. Pero no pueden decir está entre, porque eso quiere decir que oscila. Y ese valor no oscila, ese valor es estático. O sea, ese valor existe, punto. No cambia. Entonces, es muy importante que eso lo tengan súper, súper claro. Y esta es la interpretación de los intervalos de confianza. Para proporciones también podemos calcular. Entonces, para proporciones es prácticamente la misma fórmula. P es el porcentaje que queremos trabajar, más menos Z alfa medios, o sea, Z, el 1.96, por P, por 100 menos P, entre N. Vean que aquí la raíz está entre todo. O sea, todo está en la raíz. O sea, la raíz
Es de todo y no solo de la n. Aquí la raíz es de todo. Y entonces podemos ver un ejemplo. El porcentaje de personas que han perdido su trabajo en esta pandemia, por ejemplo. Y ese valor lo tenemos, por lo menos en la encuesta de abril. Sí, en la de abril está en aproximadamente un 44%. Entonces, un 44.43% de las personas perdió su trabajo. Tengo un N de 1042 y tengo un Z de 1.96, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo yo? Yo voy a enseñar esto. Yo digo 44.43, el P de acá, más menos 1.96, el Z, por la raíz completa, la raíz va en todo, 44.43 por 100 menos 44.43 dividido entre el N. El N aquí sí es 1042 porque aquí respondieron todas las personas. Esto de acá me da 3.01, esta parte de acá me da 3.01. Entonces aquí yo tengo 44.43 menos 3.01 me da límite inferior, 44.43 más 3.01 me da límite superior, y aquí yo tengo esto. Entonces tengo 41.42, este menos este me da 41.42, este más este me da 47.44. Ese es mi intervalo de confianza. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cómo lo interpreto? El porcentaje de personas que han perdido su trabajo en Costa Rica para el mes de abril está contenido en el intervalo que va entre 41.42% y 47.44%, con un nivel de confianza del 45%, súper importante, 95, perdón, por ciento. Muy importante que siempre digan el intervalo de confianza, el nivel de confianza, perdón. Entonces, así se hace. Una cosa que es importante, voy a rayar acá. En los dos casos, esto que yo tengo acá, voy a ponerlo como otro color. Esto que yo tengo acá, lo voy a llamar error estándar. Este es el cálculo del error estándar. Y todo esto, voy a ponerlo así. No se me puede. Vamos, todo esto que está acá, lo voy a llamar mi margen de error. Entonces, ¿cuál es el margen de error del porcentaje de personas que han perdido su trabajo? El margen de error del porcentaje de personas que perdieron su trabajo es de 3.01%. Así es como se calcula eso. Entonces, ese es mi margen de error. Y es importante que nosotros sepamos calcular ese margen de error. Acá, vamos a ver. Ok, no. No, voy a borrar eso. Lo mismo, acá. Esto de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundito para ver. No me está dejando rayar. Ok, esto de acá. No, sí. No, perdón. Esto de acá. En el caso de promedios, es el error estándar. Y esto de acá. Me quedó horrible, pero no importa. Es el margen de error. O sea, el error estándar es la desviación estándar entre la raíz de n. Ese es el error estándar. Siempre lo vamos a calcular así. Y el margen de error es el error estándar por 1.96. Ese es el valor estándar, el margen de error. Siempre vamos a trabajarlo así y siempre lo vamos a ver así. Entonces, eso sí es muy importante que lo tengan. Mañana, cuando hagamos la clase sincrónica, vamos a ver esto con mucho más detalle.
Bueno, no es mañana, es la próxima, la sesión sincrónica de esta clase. Esto lo vamos a ver con más detalle y lo vamos a ver con más calma, pero esto es la parte importante. Vamos a ver, y acá terminamos. Entonces, nos vemos la próxima semana en, ya saben, va a estar esta semana, si tienen ya que entregar un trabajo, ya esta semana tenemos trabajo aplicado, entonces recuerden entregarlo y bueno, mañana vemos bueno, no, mañana no, necio. En la clase sincrónica vemos las instrucciones ya finales y todo para que ustedes tengan, creo que son 5 días lo que tienen para entregarlo. Van a ver que es un trabajo súper pequeñito y lo que tienen que ver es lo que hemos visto de R, trabajar con eso. Entonces ya están empezando a tronar, por dicha ya acabó la lección, entonces nos vemos la próxima sesión sincrónica. Que estén muy bien.